Bendito sea Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Les saluda Castillo para Cristo desde la carretera. Bendito sea Dios. Vamos rumbo a la iglesia. Bendito sea Dios. Estamos en la carretera. Estamos en el freeway número 4 que conduce a la ciudad de Richmond, California. Bendito sea Dios. Quiero leerles, antes de ingresar a la carretera, para darle para adelante, quiero leerles un salmo. Dice el libro de los Salmos en el capítulo 90, en el encabezamiento dice: la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Dice el versículo, el capítulo 90 y el versículo 1: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Bendito sea Dios. Esa es la palabra que hemos leído. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Déjeme, vamos a ingresar a la carretera de nuevo. Bendito sea Dios. Esto está bastante caliente en esta área, pero vamos de regreso a conducir, porque vamos rumbo a la iglesia. Dios les bendiga, queridos hermanos. Para mí es un privilegio saludarlos desde la carretera, siempre con el deseo de poder hablar de la palabra del Dios Todopoderoso. Oiga, la palabra dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Bendito sea Dios. Qué bonito, hermano, cuando leemos la palabra de Dios y lo ponemos a pensar. Qué maravilloso es. Mire, hermano, ese es un privilegio de que nosotros hayamos tenido el conocimiento de haber entendido o haber conocido la palabra del Dios Todopoderoso. Y así como vienen maldiciones, como dicen a veces los predicadores, así como vienen maldiciones siguiendo al hombre, ¿verdad? Desde el principio, también viene la bendición de Dios cuando nuestros abuelos, cuando nuestros padres han tenido ese conocimiento de la palabra de Dios. Bendito sea Dios. He escuchado de que hay maldiciones que vienen siguiendo, y es cierto, la Biblia lo dice, que hay maldiciones de que desde el principio una familia dejó eso y sigue la otra y sigue la otra y así se va. Pero también viene la bendición de haber entendido la palabra del Dios Todopoderoso a través de que nuestros abuelos tuvieron el privilegio de haber conocido el Evangelio. Oiga, hermano, qué maravilloso es esto. Fíjese, hermano, que mi abuelo, yo me acuerdo por parte de mi mamá, yo me acuerdo haber visto a mi abuelo una vez. Y no me acuerdo cuando mi abuelo murió. La mera verdad no me acuerdo. Pero mi abuelo, oiga, hermano, le estoy hablando de añales atrás, de años atrás. Oiga, mi abuelo ya conocía la palabra del Dios Todopoderoso. En ese tiempo, hermano, que eran iglesias chiquitillas, los grupitos de gente humilde, gente pobre, gente que pegaba grandes caminadas para ir a escuchar la palabra. Y mire, hermano, y esa gente se reunía, yo le digo, porque cuando yo era un niño, yo iba a esos lugares que le llaman campos blancos, allá que se hacen los cultitos en las casas. Y mire, hermano, debajo de aquellos grandes aguajes, las viejitas allí estaban. Mi mamá allí estaba. Mi papá, mi abuela allí estaba en los cultos. Y en aquellos que lámparas ni que nada, hermano, puro candil. Y mire, aquellos viejitos allí adoraban a Dios, pero con qué alegría, con qué gozo. Y ahora, hermano, la gente ni en carro quiere ir a la iglesia. Fíjese que somos arruinados nosotros, hermano. Fíjese que ahora la iglesia allí está en la mera esquina de la casa. La iglesia allí está al otro lado de la calle. Y la gente no siente el deseo de encaminarse y ir a escuchar la palabra de Dios, oír a hablarle a Dios, a clamarle, a llorarle a Dios, a pedirle misericordia. Mire, hermano, uno cree que estamos en un tiempo horrible ahora. Bendito sea Dios.
Dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Es que es verdad, hermano, la maldad ahorita está hasta el cuello de este mundo. Y por eso es de que ahora los niños chiquitos no quieren saber nada del evangelio. Dele gracias a Dios a usted que ha entendido de que está en la iglesia, porque por la misericordia de Dios hemos sido alcanzados. Pero me llama la atención cuando dice el texto ahí de generación en generación. Oiga, hermano, mi abuelo era cristiano y mi abuela también. Oiga, los dos viejitos, no sé de cuántos años, hermano, le estoy hablando, pero le estoy hablando, digamos, de varios años atrás. Bendito sea Dios. Oiga, imagínense, mi papá tenía ya iba a tener 100 años y que murió. Y oiga, y estos viejitos eran, digamos, más viejitos que él todavía. Y imagínense desde cuándo estos viejitos y quiénes serían sus padres, no sabemos quiénes serían los padres de mi abuelo, pero da a entender, hermanos, que esos viejitos les enseñaron también la palabra a ellos. Y por eso le digo, así como dice la Biblia que vienen maldiciones tras otra y tras otra y tras otra, en las familias también viene la bendición cuando ha habido un viejito que ha entendido el poder de la palabra en aquel tiempo, hermano, que era tan sencilla la gente. Bendito sea Dios. Era la gente, hermano, pobrecita. La gente no le importaba aguantar el agua, aguantar hambre, caminar en los barrancos, en los pedregales, reunirse en los ranchitos, hermano. Mire, yo me acuerdo cuando estaba pequeño, hermano, mi mamá me contaba cuando yo ya era un niño, ya vi una iglesita allí en ese lugar de Cara Sucia, pero mi mamá me contaba que cuando ellos comenzaron a hacerse el grupito allí para hacer la iglesia, dice que era un ranchito de palmas y allí se reunían. Oiga, hermano, allí era la casa pastoral también, en el mismo ranchito. Allí se quedaba el viejito que pastoreaba a los tres que habían allí. Allí mismo dormía el viejito. Oiga, qué bonito, hermano, cuando la gente es una gente sencilla, una gente humilde. Pero ahora, hermano, ¿qué pasa? Ahora los predicadores quieren ir a dormir en los mejores hoteles. Oiga, hermano, quieren todo, hermano, todo quieren. Oiga, y en aquel tiempo como era, hermano, bendito sea Dios. ¿No cree usted, hermano, que eso era bonito? Eso era bonito, hermano. Fíjese, la gente era bien, gente humilde, gente pobrecita, gente que no andaba con orgullo, gente que no andaba mirando si aquella hermana andaba la mejor cartera, los mejores zapatos, la mejor ropa. Ahora todo eso pasa, hermano. La gente va a la iglesia por ir a criticar nomás, por ir a ver cómo llegó la pastora, cómo llegó el pastor, cómo llegó el hermano, la hermana, bendito sea Dios. Oiga, hermano, ¿a qué tiempo hemos llegado? Pero lo que yo le quiero dar a entender es que debemos de estar agradecidos porque mis abuelos, los padres de mis abuelos, les inculcaron o les enseñaron o les explicaron el evangelio, bendito sea Dios. Y de allí mi abuela le enseñó el evangelio a mi madre, y mi madre cuando era una niña dice que iba a la escuela dominical, bendito sea Dios. Oiga, hermano, le estoy hablando de muchos años atrás, bendito sea Dios. Gracias a Dios y a mi madre que los enseñaron el camino del evangelio. Y ahora que somos adultos hemos leído la palabra y damos gracias a Dios. Y ahora nosotros nos toca enseñarles el evangelio a nuestros hijos, porque pronto los vamos a morir nosotros también y van a quedar nuestros hijos y van los nietos. Bendito sea Dios. Pero así como las maldiciones en algunas familias se vienen arrastrando y arrastrando una tras otra familia, también la bendición del evangelio, cuando ha sido enseñado por nuestros abuelos, por nuestros padres, también nosotros hemos logrado alcanzar a entender, a conocer el evangelio. Bendito sea Dios. Bendiciones para mi madre, bendito sea Dios. Oiga, bendiciones para mi madre Lucía Castillo,
que se encuentra allá en El Salvador. Bendito sea Dios. Me acuerdo cuando yo tenía 7 años, me acuerdo exactamente cuando mi madre me llevaba a la iglesia, hermano. Algunas veces yo ya lo he dicho, que me acuerdo cuando me dormía debajo de las bancas allí, pero allí estaba en la iglesia. Allí escuchaba yo la palabra y de repente me quedaba dormido, pero allí estaba. Me acuerdo exactamente que ese esfuerzo que mi madre hacía por llevar a ese niño a la iglesia y tenerlo allí y llevárselo después chineado, dormido, pero lo llevaba a la iglesia. Bendito sea Dios. Estoy agradecido con Dios por darme la oportunidad de haber tenido una madre temerosa de Dios. Bendito sea Dios. Una madre que a todos mis hermanos lo llevó a la iglesia y todos estamos con el conocimiento del evangelio. No hay ni uno que no tenga el conocimiento del evangelio. ¡Qué preciosidad! Bendito sea Dios. Maravilloso es Dios que logró meterle eso a mis abuelos. Y mis abuelos le metieron eso en la mente a mi madre y le explicaron, la llevaron cuando era niña a la iglesia, y así sucesivamente, como dice el texto, de generación. La generación de mis tatarabuelos se le enseñaron a mis abuelos se le enseñaron a mi madre, y mi madre me la enseñó a mí. Bendito sea Dios. Maravilloso Dios, hermano. Qué bonito hablar de la palabra de Dios. Cuando logramos a entender, hermano, qué bonito. Oiga, quiere decir, hermano, que si mis abuelos hubieran sido mañosos, hubieran sido borrachos, hubieran sido brujos, no sé, quizás eso practicara Castillo, quizás en esas cosas estuviera enredado Castillo, pero mis abuelos tenían el conocimiento de la palabra y ellos le enseñaron a mi madre la palabra y mi madre me enseñó la palabra. Bendito sea Dios. Maravilloso Dios. Bendito sea Dios. Qué bonito se siente hablar de la palabra de Dios, y cuando usted entiende, hermano, la palabra de Dios, esto es bonito. Oiga, de generación en generación ha venido la palabra. Así como ha venido las maldiciones siguiendo algunas familias, también la bendición del conocimiento de la palabra verdadera, porque esta es la palabra verdadera, la que nuestros padres, nuestros abuelos los dejaron de herencia. Entender la verdadera palabra que es Cristo, porque Él lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie podrá llegar a donde está mi Padre o venir a mi Padre si no me acepta. Mi bendito sea Dios. Si no cree mi palabra, bendito sea Dios. Si no cree lo que yo digo, si no cree la palabra que yo he venido a predicar, que me ha enviado mi Padre, bendito sea Dios, a decirles, había venido Él a decirle a la gente que Él era la respuesta para el problema. Él es la respuesta para la solución. En Él, solamente en Él podemos encontrar la oportunidad de poder escapar de ir al infierno. Bendito sea Dios. Es que la palabra, hermano, es tan precioso hablar de la palabra. Bendito sea Dios. Les saluda Castillo para Cristo. Mire, hermano, es tan bonito, hermano, hablar de la palabra, ¿verdad? Se siente, hermano. Yo le pido a Dios no perder el deseo de hablar de la palabra, porque yo siento bonito hablar de la palabra, hermano. Le saluda Castillo para Cristo. No sé dónde usted los esté escuchando, no sé a qué hora usted escuche la palabra. Mire, hermano, ponga atención, no porque yo le esté hablando, sino por lo que la palabra dice. Oiga, de generación en generación Él ha sido el refugio de nosotros. Él ha sido la esperanza de nosotros. Él ha sido a donde nosotros tenemos que ir a pedir misericordia y estar seguros que Él, desde miles o cientos de años atrás, estuvo con mis tatarabuelos, con mis abuelos, con mi madre, y ahora sigue estando conmigo. Bendito sea Dios, y con usted también, porque usted ha entendido y ha conocido el poder de la palabra. Maravilloso Dios. Muchos hermanos han tenido el privilegio de que sus padres, sus viejitos, sea como sea, se reunían en una iglesia.
Y aunque usted y yo hayamos andado descarrilado, como dicen, o hayamos andado metidos en algunas cosas, pero que esa semilla, esa palabra que esos viejitos los explicaron, se los grabó, se los clavó en la mente y en el corazón, y tarde o temprano teníamos que regresar, bendito sea Dios. El hombre tiene que regresar, por malo que haya sido, por muchos años que se haya descarrilado, pero esa palabra, hermanos, quedó sembrada allí. Tarde o temprano esa palabra va a hacer efecto y tenemos que regresar. Bendito sea Dios. Maravilloso es Dios. Mire, hermano, yo estoy agradecido con Dios. Le saluda Castillo para Cristo desde la carretera. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Estamos en la carretera transmitiendo en vivo y en directo por el canal Castillo para Cristo. Bendito sea Dios. Vamos rumbo a la iglesia. Bendito sea Dios. No hemos perdido ni perderemos. Aleluya. El deseo de encaminarlos a la iglesia. No importa el tráfico, no importa lo caliente que esté, no importa el tiempo, cuando hay frío, cuando hay agua, tenemos que estar, aleluya, en la iglesia. Bendito sea Jesús. Maravilloso es Dios, hermanos. Qué bonito es hablar de la palabra del Dios Todopoderoso. Bendito sea Dios. Oiga, bendito sea Dios. Qué bueno es hablar de la palabra del Dios Todopoderoso. Bendito sea Dios. Dice el texto que hemos leído, dice, bendito sea Dios. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Bendito sea Dios. Estamos en el Salmo 90 y el capítulo y el versículo 1. Bendito sea Dios. Oiga, el Salmo 90 y el versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Oiga, hermano, qué precioso. Él es nuestro refugio. Él fue el refugio de nuestros tatarabuelos, de nuestros abuelos. Él fue el refugio de mi madre. Y ahora es mi refugio de generación en generación. Eso ha venido desde muchos años atrás. El poder de la palabra los ha venido manteniendo en medio de los momentos más difíciles. Imagínense los momentos que pasarían, hermanos. Mi madre pasó muchos momentos difíciles en la vida, pero nunca dejó de creer en ese Dios Todopoderoso. Yo me acuerdo cuando mi abuela estaba vivita, la viejita. Yo me acuerdo cómo salía con ella al monte. Yo andaba haciéndole compañía. Luego murió mi abuela y quedé ya con mi madre siempre. Siempre estaba con mi madre, pero salía con mi abuela a hacerle compañía, cuidarla. Y recuerdo cuando mi abuela se mantenía cantando, hermano, en unos grandes solazos, hermano, que usted no tiene ni idea, aguantando un sol tan fuerte, y aquella viejita allá andaba cantando y aguantando aquel gran sol. Qué bonito, hermano, cuando hemos entendido, hermano, que hemos conocido al Dios verdadero. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, hermano. Mire, esto está bonito, hermano, hablar de la palabra de Dios. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Les saluda Castillo para Cristo desde la carretera, queridos hermanos. He sentido el deseo de hablarles de este salmo. Y es tan bonito, hermano. Mire, es tan bonito, hermano, hablar de la palabra. Porque yo siempre digo, hermanos, que ese libro llamado la Biblia, la palabra del Dios Todopoderoso, por donde usted lo abra, que no le haya ese libro usted, hermano. Bendito sea Dios. Mire, hermano, si es que es tan precioso abrir ese libro, donde usted lo abra, eso es una, no sé, hermano, es una fuente de agua que avienta agua día y noche. Bendito sea Dios. Maravilloso Dios, los amo y el Señor los extraño, queridos hermanos. Saludos para todos los que me escuchan. No sé de qué partes allá, pero es para mí un privilegio, hermanos, saludarlos.
Y siempre oremos, hermanos, unos por los otros, porque la palabra de Dios dice que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Cuando usted está dormido, el diablo está despierto. Cuando yo estoy dormido, el diablo está despierto. Que el Señor lo reprenda. Bendito sea Jesús, aquel que dejó la tumba vacía. Bendito sea Dios. Y porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Y si Él no hubiera resucitado, Castillo no serviría lo que anda gritando. No serviría para nada lo que usted grita cuando predica la palabra, porque fuera en vano, bendito sea Dios. Fuera en vano todo lo que los predicadores hablan si Jesús no hubiera resucitado. Pero ahí está la victoria, ahí está de lo que nosotros estamos seguros, que lo que andamos hablando, que lo que hablamos, predicamos y lo que hemos aprendido, bendito sea Dios, eso viene de Jesús. Esa es una bendición, nunca será en vano, porque ahí tenemos la victoria en la resurrección de Jesús. Bendito sea Dios. Saludos para todos mis hermanos, saludos para mis hermanos allá en la iglesia Torre Fuerte. Para mí es un privilegio saludarlos, hermanos. Yo siento bonito hablar de la palabra, saludarlos a través de las cámaras. No queda tanto tiempo para andar gritando la palabra por el trabajo. Andamos a la carrera, tenemos que avanzar al tráfico, tenemos que llegar a la iglesia antes de que se haga muy tarde, pero siempre hay un momento que sacamos para leer la Biblia, bendito sea Dios. Espero que usted también saque la Biblia y se ponga a leerla, bendito sea Dios. No vaya a estar leyendo el avisador, por favor, bendito sea Dios. No vaya a estar leyendo otra revista, lea la palabra del Dios Todopoderoso, bendito sea Dios. Él ha sido nuestro refugio, dice el Salmo 90 y el versículo 1, bendito sea Dios. Él ha sido nuestro refugio de generación en generación. Como le dije al principio, así como las maldiciones han venido siguiendo a algunas familias, también la bendición del Evangelio los ha venido siguiendo, bendito sea Dios. Maravilloso es Dios, hermano. Siento algo bonito poder hablar de la palabra del Dios Todopoderoso. Bendito sea Dios. Gracias a Dios y a mis abuelos que los dejaron el conocimiento de la palabra, el consejo de la palabra, y nosotros ahora estamos en el camino. Oiga, hermano, ¿cuántos años cree usted que podrá tener mi abuelo? Mi abuelo de que murió y ya estaba en la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, que Dios le abrió la mente a mi abuelo y a mi abuela. Santos Castillo se llamaba mi abuelo. Un hombre, pienso que era un hombre humilde, de veramente humilde. Y un hombre que desde aquellos años, hermanos, ya tenía la palabra metida, bendito sea Dios. Y eso le quedó a mi madre, y mi madre lo dejó esa herencia de que es la palabra de Dios. No importa que no los haya dejado herencia de algo, de dinero, terreno, no importa, porque no es esa la herencia más grande, sino que la herencia más grande es el poder del Evangelio. Bendito sea Dios. Conocer el Evangelio, hermano, es una bendición. Oiga, hermano, cuánta gente no entiende la palabra, cuánta gente está trastornada, no le ha entendido, lo entiende a su manera. Cuánta gente, hermano, están tropezando con la misma palabra porque no la entienden, bendito sea Dios. Oiga, hermano, ¿no cree usted que esto es una bendición? De que usted y yo hayamos entendido que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que Jesús vino a dar su vida en la cruz del Calvario para perdonar sus pecados y los míos. Bendito sea Dios. Y lograr eso de entender, hermano. Mire, hace poco hacíamos un video donde hablaba yo del nacimiento de Jesús,
todo eso la gente no lo entiende, hermano. Lo explica a su manera. No le ha entendido el misterio de ese niño que vino a nacer, hermano. Ese niño Jesús no vino a nacer simplemente por venir a morir y a nacer y a morir. No, hermano. Había un objetivo, había un propósito. ¿Por qué Dios enviaba a su único hijo a morir en la cruz del Calvario? Y el propósito era de que usted escapara a través de la muerte de Jesús, escapáramos de ir al infierno. Bendito sea Dios. Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermano? Que Dios nos ayude para que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Mi abuelo y mi madre me enseñaron la palabra y ahora a mí me toca enseñarle a mis hijos, y antes que me muera, que les quede la palabra de herencia. Bendito sea Dios. Usted y yo tenemos que dejarle la palabra de Dios enseñada a nuestros hijos, para que nuestros hijos se la dejen a sus hijos, a nuestros nietos, y que ellos sigan escuchando la palabra de Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos. Para mí ha sido un privilegio traerles este consejo. Mi abuelo y mi abuela me dejaron de herencia la palabra de Dios. ¿Cuál es la herencia que tú le vas a dejar a tus hijos? Tenemos que explicarles la palabra, aunque sean desobedientes nuestros hijos, hermano, no importa. Usted tiene que decirle, mire, mi hijo, la palabra de Dios es lo mejor. Cristo está con nosotros. Usted no tiene que adorar a otras cosas. Usted tiene que creer en Jesús y explicarle. Y ese es el trabajo que tenemos. Usted tiene que dejarle la palabra de Dios a sus hijos, para que cuando usted y yo los moramos, nuestros hijos se los enseñen a sus hijos, y así de generación, dice en generación. Él ha sido el refugio de nuestros abuelos, de mi madre, y ahora es el refugio de Castillo y el suyo, y sigue siendo el refugio para nuestros hijos. Bendito sea Dios. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Un saludo para el varón allá en la ciudad de Cloverdale, al hermano Luis Torres. Bendito sea Dios. Un hermano y un amigo, bendito sea Dios. A mis pastores Elmer Zúñiga, Belkis Zúñiga, muchos hermanos que son grandes amigos, como Luis Martínez también, un hombre muy amigo conmigo, ¿verdad? Mi hermano Luis Alonso Arias también. Alonso Arias, un hombre amigo, compañero, y estamos en el mismo ejército, sirviéndole a Dios y haciéndole guerra al diablo. Bendito sea Dios. Que Dios les bendiga. Ese es el deseo de Castillo para Cristo. Ha sido un privilegio haberles traído esta comentación de la palabra de Dios. Dice, Él ha sido nuestro refugio de generación en generación. Así es que mis tatarabuelos, mis abuelos, mi madre, siempre Dios fue su refugio, y ellos los dejaron esa herencia de la palabra de Dios, y ahora sigue siendo mi refugio, el Dios Todopoderoso. Y no olvides, Dios es tu refugio. En Él está la respuesta de nuestros problemas. Dios les bendiga, hermanos. Los amo en el Señor. Desde la ciudad ya estamos en la ciudad del Cerrito. Bendito sea Dios. Venimos a trabajar otro momento más, otro par de horas aquí, luego los movemos para la iglesia. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Dios les bendiga. Los amo en el Señor. Hasta pronto, queridos hermanos. Los miramos al próximo video. Tenemos 29 minutos, casi media hora de estar hablando de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Los amo en el Señor.